Esto y Les Fartures, con David Castañón. A la salida de Asturias, al entrar en la montaña, dejarenme prisionero los huellos de una asturiana, ay con el ayaya. Asturiana, asturianina, filla de una tabernera, tengo casarme contigo, que tu padre nunca quería, ay con el ayaya. Si no me caso contigo, casaréme con tu hermana. Bueno, este chavalón que viene a vernos ahora, quiero yo mucho, y este xente bueno que atopes pel camín en esto de Les Fartures, porque sé que hay presten y también de la lengua asturiana, pero ya no es solo por lo buena persona que es, ya son de estas personas que admires, bueno, por todo lo que fai, ¿no? Por su compromiso, por cómo la su vida va siempre llevándolo a ser consecuente con lo que piensa, y luego también porque para mí es uno de los escritores con más talento que tenemos en esta santa lengua que los que estáis y los que estamos tirando por ella y intentando dignificarla, pues tiene muchísimo mérito, porque perres con esto, Pablín, no se gana, ¿eh? No, hombre, para ir tirando un poco, no tampoco ir para queixarse, no, pero perres con colvable, el que vaya buscando perres, pues que vaya a otro sitio. Que vaya a otro sitio, sí. Bueno, estamos con Pablo Rodríguez Medina. Yo quería que viniera porque, aparte que me presta mucho cuando saca una novela y siempre estoy ahí en plan fan para Yeela, sacó va unos mesinos El peso de la nieve, premio Novela Curtia Andrés Solar Santurio. Y que bueno, que podéis atoparla en cualquier librería, y una novela curtina que yese fácil, pero no ye facilona, y una novela que tiene un pozo del que vamos a hablar. Cuéntanos un poco de qué va El peso de la nieve. Bueno, El peso de la nieve parte de una leyenda, no, de un fecho histórico que ya se transmitió como leyenda, que ocurrió en el concello de Ponga, en una casería que se llamaba Llue, en la que una de aquellos nevaones tan grandes, el casero que se llama Martinón, queda aisllado col calabre de la muller a la que prometió que iba a enterrarla en Sagrao, la única tierra consagrado en aquel entonces cerca de ahí, y era la de la parroquia de Tolivia, no sé si es parroquia, la del pueblo de Tolivia, y entonces tiene que esperar de mientras 15 días entre la nieve, en la casería entre la nieve, y para que no podreza el calabre, lo que escurre y enterrar una nieve, y todo va bien hasta que pasados unos días los llobos huelen el calabre, que entender que los llobos estarían afamiados, huelen el calabre y van a sacarlo, entonces tienen que enfrentarse a los llobos, y per día guárdala en la nieve y per la noche guárdala en casa. Bueno, o sea, como historia ya terrible. O sea, contalo y parecer eso, lo que tú dices, no hay una leyenda, eso ocurrió. Hombre, hay fechos, hay una leyenda y un relato en el que se mecen fechos sobrenaturales con fechos reales. Este está claro que fue un fecho histórico, lo que pasa que, bueno, yo llamo leyenda porque se transmitió de manera oral, a mí llegame también de manera oral, y porque tiene tintes de leyenda, aunque no mezas muchos elementos sobrenaturales, sí que tienen tintes de leyenda. El personaje y a la fin un héroe, es contra el destino, es contra los elementos, y por eso yo lo llamo leyenda, ¿no? Pero sí, fue un fecho histórico. Claro, algún igual piensa Llue y Tolivia, dirá Tolivia y Aviana, Llue Colunga, no, estamos con Ceñu de Ponga, ya para llegar a Tolivia hay que arremangarse y subir 1 kilómetro. Sigue siendo un pueblo aislado. O baixalo. Sí. Sigue siendo un pueblo aislado al que no llega una carretera.
parece ser que había una pista per arriba, no lo sé, pero sigue siendo un polvo esllao al que, bueno, falaremos luego de ello. Isidoro Villacostales también falaba de él en Tres Belluscos. Si Tolivia ya estaba esllao, yo ya no lo quiero ni pensar dónde estaba. Yo, de mientras el proceso de escritura, que fue bastante largo de la novela, tuve con della xente, consulté de ellos libros que falen también de la historia, sobre todo para no pisanos, ¿no? Porque para no enfocarlo de la misma manera. Y hicimos una excursión a ver si localizábamos llue, con tan buena fortuna que nada más posarnos del coche y andar 100 o 200 metros topemos a un guarda. El guarda ya nos dijo que ahora mismo estaba de máxima protección me parece que dijo 4, y que no se podía ni baixar. Entremos por arriba, por Sen de los Mulos, y para llegar, vamos, yo no vi pista, Claro. No vi pista. De hecho, yo pregunté y yo ya me contestaba porque el guarda dijo, oye, que vamos, vais muy tarde porque hay 600 metros de desnivel entre Cotoyes y demás. Y dice, para baixar y yo para subir. Claro. Y yo ya me conformaba con velo desde arriba. Y dicho, mira, no vos lo voy a decir porque hay un sitio que está un poco peligroso y no vos lo voy a decir. Recordad que no podéis baixar y tal. Y pasemos por allí y no fuimos. Es decir, eso ahora en el que fuimos en coche hasta allí, tal, y había otro coche esperándonos a la mano baixo de los vellos. Y en verano y sin la nevadona. Y sin la nevadona, claro, y sin, habría cotoyal y tal, pero los caminos de aquella, nosotros íbamos con goretés, con no sé qué, sí. y vamos sin las comodidades, claro. La historia de Martinón, ya pienso que ya conocía a Bondo, ¿no? No solo por eso, sino también porque en algún momento topó un oso y fue quien a ello, ¿no? A matarlo. Sí, de hecho, vamos, yo anduve investigando per libros y demás, y uno de los libros cuenta, y un libro de estos así como que recuellen anécdotas, y fala de Martinón, el de Sayambre, que mató un oso, echólo a las espaldas y rompieron y les madreñes. Dicen que al colgar, claro, y un elemento de esos que digo yo que lle de leyenda, ¿no? Echólo en Jumbo, sí. Y les madreñes con el peso de los dos rompieron y bajó a enseñarlo a los de Beleño, sí, para vacilarlos, para ponerse farruco de mirar el oso que hace. Y ese y uno de los elementos que agarro yo en la novela, que tiene bastante importancia porque es una manera en la que el medio, para poder subsistir, animaliza a las personas que acaben siendo como animales. Y es verdad que hay una historia que puede parecer épica, muy épica, pero tú en estos noveles siempre lo llevas un poco a un poco más señaldoso, quizás hasta con un poco de oscuridad. Siempre te presta ahí estar dentro de la conciencia de los protagonistas, ¿no? De los personajes, y algo que fais muy bien, porque lo que tú decías, Martinón podría ser un héroe épico de estos, casi parece ahí un vikingo de otras épocas, un paisanón grandón, baballón, el mítico asturiano, ¿no? Y al final atopes un paisano, bueno, pues con sentimientos, con oscuridades, con remordimientos también, y todo eso queda muy bien engarzado con el paisaje y con el tiempo que tenemos en ese momento de la novela. Sí, una de las cosas que más me esmolecía y era lo que se llama amueblar la novela. Y entre ese amueblamiento de la novela está en cómo sentiría un paisano de aquel entonces, cómo se reaccionaría. Yo creo que está claro que en el medio en el que ellos vivían no se podía enseñar los sentimientos tal cual los podemos enseñar ahora, porque era una marca de debilidad. Eso fue que en muchas ocasiones, claro, el pasamento que tiene él, porque en realidad él es como si también renaciere, de aquí hay como un pequeño homenaje también a la peli del Renacido, en el que la nieve acaba purificando y acaba haciendo que él renaza, y que en realidad hay un sentimiento
casi que místico o religioso, que es el que lo salva, que es el que no somos igual que las bestias, nosotros enterrámonos en sagrado, y es lo que la mujer, la promesa que la mujer y arranca. Hubo esa época, estamos hablando que finales del siglo XIX, y era esto más o menos, ¿no? Esa mezcla de todo lo religioso, pero también lo pagano, la simbiosis con la naturaleza, ese mecigallo, hacía que era gente con muchas contradicciones, pero que al final, como tenían que vivir a cada día, tuvieron que tirar para adelante de una manera casi mística, rara, ¿no? Sí, a ver, yo creo que las contradicciones retámosles nosotros ahora desde un análisis desde fuera. Yo creo que ellos, sincronizabanlo bastante bien. Podía perfectamente creerse en un Dios facedor de todo, pero también había esas tierras que ellos llaman las tierras males, en es que no se da nada, en es que el mal, lo duro siempre está presente, siempre está ahí acesmando, y en definitiva eso podría también aflorar un sentimiento, y yo casi que religioso, en el sentido de que te vuelve a atar con la naturaleza, de que y es parte, tienen conciencia de que son parte del medio en el que están y que de alguna manera tienen que implicarse con él. Y en la novela está muy bien también engarzado lo que ya era. Estamos hablando de un país prove en general, en una fastera muy prove de Asturias, pero casi como el salvaje que vivía allá arriba perdido, solo, que pensaban que ya estaba enloquecido, falaban de gente que subía a la braña y que si estaba más meses de lo que debería, que ya volvía a enloquecido a la civilización. Y de ellos que ya si pones un cura y al guardia civil ya parecía como que estaban en un sitio civilizado, ¿no? Cuando igual era lo contrario. No, vamos, claro, es esta gente que vivía pues como él, hombre. Después a ver, yo hice un poquitín de trampa. La casería de Lluey era una casería con muchos hectáreas y era una casería en la que se daba muy bien para vivir. Aparte tenía un río del que podían sacar truches, tenían cerca para cazar, gafures y demás. Pero sí que es cierto que el nivel de todos los asturianos y de la mayor parte de los asturianos, bien de la Braña, bien de los pueblos, y era un sistema de subsistencia. Y eso hacía, claro, que los que vivían depende también de les brañas en las que vivían. No era lo mismo vivir en una braña, en una casería como la de Llué, que estaba bastante ya, que en una casería, en una mallada, en la que hubiese de ellos vecinos con los que poder hacer vida. Sí. Entonces, en este sentido, sí que reviste esa sensación de soledad que acaba desembolcando en señardá, en el tono señardoso. Y dentro de esa jerarquización también social, cuentes muy bien cómo ya era la jerarquización familiar, ¿no? Dentro de una familia, y donde casi siempre las mujeres, que parecía que mandaban mucho, en realidad estaban siempre... pues eso, en este caso la gueta del paisano, para el casorio con ellos, porque si no, parecía como que quedaban ahí relegados de la sociedad. Claro, tener de aquella tener muchos fíos ya era un problema económico, y tener muchos fíes y era casi una maldición, porque les fíes costaba mucho más trabajo, sabía que da ellos dote para casarles fuera, entonces podían quedar en casa. En este caso vese bastante bien, porque claro, cada vez que él marcha con una fía y como una celebración doble, ¿no? Uno porque casa y otro porque desea de ser un gasto. Claro, la economía familiar vese aliviada. Además, también él necesita de alguna manera el apoyo de la mujer, pero claro, como de algo subsidiario, no la igualdad para ellos yo creo que no estaba ni en el machine. Bueno, igual querían más al mastín que tenía allí, que era otra parte más de la familia, claro. Claro, y igual en muchas ocasiones pasaban mucho más tiempo con él y acompañados con él.
tanto les mujeres como los hombres. Podían pasar mucho más tiempo acompañados del mastín o del perro que de la pareja, porque si tenía que ir a cuidar el ganado, a les camperes, a les mayas y demás, podían estar meses meses, bastante tiempo en sin verse. Y tú en este labor de investigación, que sé que les noveles, bueno, no hay más que verlo, te ha currado, tiene un jinguas riquísimo, aprendes muchísimo con ello y notas además que ya es un home de monte que te presta de ir a la montaña y esa parte está también muy bien curiada. Sabes de eso, de todos los accidentes geográficos, pero también tuviste que investigar sobre qué comían y cómo podían subsistir allá arriba. Sí, de hecho sí, uno de los mayores problemas que me atopé, porque claro, tiene que estar 15 días en una economía de subsistencia, como decíamos, y aparte ya esos 15 días sin poder añadir nada porque la nieve impídelo. Entonces, pero ahí me estuve informando. Yo supongo que tendrían sobre todo los frutos de la temporada que podían allargar, sobre todo los frutos secos como les ablanes, les castañes, que podían poner ablanes del xardu o les castañes de la corra, y yo la carne, pero la carne, claro, para curarlo y era claro. un problema, porque o bien lo curaban, o bien lo conservaban en neveros, o bien lo conservaban con sal, y claro, allí sal no debían tener, tendrían que bajar al pueblo, no. A Tolivia no. A la villa, sí. ni a Bivoli. Yo calculo que tendrían que bajar a San Juan, a Beleño, tranquilamente, porque para hacerse con eso, uno de las cosas que más aprecia él y que va dosificando también y el aguardiente, que también va dosificando y demás, y que de alguna manera como sabe que pasa el tiempo. Y yo los procesos estos de animalización, claro, cuando se enfrenta con los lobos, acaba intentando comer la carne de lobo, que claro, tenía que ser nefasto, porque sin curar tenía que producir unos ardores y unos gases, supongo yo, dentro, y yo que los lobos debían tener también poca carne ya que comer en el invierno. Claro. Y muchos de los lobos agarraron los perros también. Sí, claro, para poder subsistir, porque ya no es solo lo que comía él, y era lo que comían y el ganado menudo la recibía, pero bueno, eso teniendo allí pasión, pues nada. Está bien porque tú al final afondes mucho en la historia, ¿no? Y una historia que tú lo pienses y algo... pues que de seguro que pasaría más veces, ¿no? De la subsistencia, pues oblígate a hacer cosas extraordinarias, pero como siempre metes esa señaldad, ¿no? Eso ya marca de la casa Pablo Rodríguez Medina, ¿eh? Bueno, yo tengo que decir que igual como, no sé si como a falado, pero hubo una persona que me dijo, hostia, y ahí la novela y no parecía que era de todo, porque no hay un respiro. De hecho, uno de los notes de un humor muy negro, das al final, y ese está plagiado, ese está agarrado textualmente de un libro en el que se hacía como un paisano de estos viajeros que llegaba al mercado de Cangues, y que veía en el mercado de Cangues, veía a Martinón. O sea, ¿qué Martinón? ¿Qué tal te va? Y tal. ¿No sabes que este invierno tuve 15 días con la mujer muerta en casa, y que cuando llegué al pueblo decíame uno, ¿entonces qué hiciste? ¿Salástela? Y el único nota de humor negro está apañado casi textualmente de un libro. Pero claro, y que en esos esta hay una novela que en verdad es casi una antinovela, porque tienes que estar 15 días en es que no pasa nada. Claro. Entonces el truco o la idea es
que durante esos 15 días la acción sea un flashback en el que cuente qué fue lo que pasó y para llegar a ese momento en el que eso ves en la portada, que hay ahí como dos figuras al fondo, que son las dos mujeres que mueren en Llue. Primes, además. Primes, y además hay un momento de... interesábame también un momento de plasmar un momento de ayorie, de yokura, en el que el personaje llega incluso a fundiles como si fuera una, sí. y a confundiles. Sí. Y yo, bueno, ya ahí cuando sale adelante. Pero sí, les dos eran a más primes, y de fecho la primera no estaba muy segura de querer casar con él, y la que estaba enamorada de él de verdad y era la segunda. Claro. Sí, tú decías antes que el humor y uno de los pegollos de la tu literatura, señaldad yo pienso que puede tener también, pero luego les calentures también, yo un poquillín, ya marca de la casa en las bueno, novelas. Eso sí. No, eso dime cuenta, estoy ya yendo a un autor que eso licenciaba o sea, no sé qué, digo, pero bueno, y cuando llegaron al punto, digo yo, pero bueno, cuando llegaron al punto estás quitándonos lo mejor. Claro, tienes que contarlo también. Sí, vamos, yo creo que la manera de, o sea, el arte que como nos expresamos a través de determinados actos, puede ser narrando, escribiendo, pintando, cantando, también decimos cómo somos, pues cómo nos relacionamos mediante el sexo y cómo nos relacionamos también mediante cómo comemos, lo que comemos. Yo creo que nuestra marca está de cómo somos como persona tanto. Y entonces sí que me presta muchas veces, pues eso, recrear menos, pues sobre todo porque yo un momento a mí presta más erótico, en el que, claro, faz de esa relación con la otra persona un arte, una manera de comunicación. Claro. De las últimas veces que te topé antes de sacar la novela, decíasme que no estabas escribiendo nada y que no sabías que cuándo iba a salir nada nuevo. Y yo decía, mira este cabrón como... No, y vamos, en la novela, y es cierto, de fecho, apurro pruebes. Cuando fui con Xavi Callao con Alba, que es la pareja de Xavi, y con Pablo García Batalla fuimos a hacer esa, y Pablo García Batalla publicó en el cuaderno una crónica de lo que fuimos, sí. Aparte muy bien documentada, que hacía de ellos consideraciones sobre el aspecto de Martinón, y que la novela esta, lo último que hice, que fue el año pasado, prepararla para el premio, no fue escribir, fue desescribir. Fue ir quitando cosas, pero la novela llevo ya, yo creo que son 10 años con esta ella, historia. Con esta historia, de dejarlo, volver, no me convence esto. Hay una parte ahí que serían 2 o 3 fuelles que quité entera, a que se falaba de una cosa de un pueblo y tal, quitando muchos fragmentinos que no aportaban nada y dejándola en lo esencial, o sea que no estaba escribiendo, estaba desescribiendo. Y además, sí, lo que tengo es que, para escribir... cada escritor y un mundo, ¿no? Y yo necesito mucha continuidad, aunque sea poco tiempo al día, pero mucha continuidad para centrarme en la historia, los personajes y demás. Lo que pasa es que en el mundo en el que estoy, que es de la enseñanza y con más seres, pues rara vez puedes ajuntar ese tiempo. Entonces llevo mucho tiempo sin escribir, sin dedicarme a escribir novela en serio. No obstante, lo que hago es tirar de proyectos antiguos, que de esos tengo muchos. Debo tener, como yo el otro día contélo, y no sé si eran 12 o 13 novelas. Ah, sí. Sí, por medio, o sea, unas más, otras menos. Sí, pero en tamaes, ¿no? En tamaes mediais, no tan como esta, Y tengo una ya rematada que, bueno, cuido que a lo largo de este año o el siguiente es publicarase. Pero sí, claro, para mí que escribir era como escribía cuando en los años
2000, cuando tenía 20, cuando tuve de 20 a 30 años, que ahí tenía muchísimo tiempo y dedicábame a escribir y a escribir y a escribir, porque era lo que más me presta, sigue prestándome, pero claro, no atopo el tiempo. Y sí, porque muchas veces la vida y bueno, y el trabajo, porque la gente piensa que des clase y en casa que ya no hacéis más nada. No, vamos, si fuera nada más, vamos. Todas las tardes libres, ¿eh? Sí. Aparte, bueno, yo necesidades fisiológicas, claro. Yo aparte cuestiones familiares y otros seres, pues bueno, y familia, y que también tienes tiempo libre, salir, ir del monte, no es solamente eso. Y aparte, claro, y es que a mí frustrame mucho. Yo dejé de escribir, bueno, ahora estoy intentando volver, pero dejé de escribir una temporada muy grande porque me frustraba mucho y producíame mucho cabreo el ver que no tenía tiempo y el ver que de llegar incluso a veces a llorar de la impotencia, de ver que se te estaba escapando la idea, porque claro, hay veces que lo ves tan claro y yo, pum, pasa y no es quien, no te sal. Y vamos, dejé de escribir, pero bueno, ahora mal que bien voy escribiendo, oblígome incluso a escribir, aunque no sea nada para expulsar, pero sí a tomar ideas o analizar, mesmamente analizar lo que estás leyendo y demás. Ayúdate a mantener un poquitín ahí el espíritu de escritor. Y además de unos años, Paco, como tenéis pocas cosas que hacer, ahora y es también académico de la lengua asturiana. Sí, bueno, y una de las, yo creo que de las mayores satisfacciones o de los mayores nombramientos que uno puede recibir, sobre todo que estime la lengua asturiana, puede recibir y vamos, la academia saben perfectamente que para lo que yo pueda ayudar, que he hecho el gabitu que se llama menester y hombre, no es que me carguen de trabajo, la verdad, porque bueno, la gente piensa que no se fa nada y que cuando uno está dentro vese muchísimo lo que se falla, no solamente de cara a eventos o a esa parte protocolaria, sino además a sacar proyectos adelante, proyectos que tienen que tener siempre un rigor científico y demás muy, muy importante. ¿Qué? ¿En algún momento esta lengua será oficial? ¿O cómo lo ves? Ya para acabar, ¿eh? Hombre, yo no sé si lo será o no, porque depende, por desgracia, de una clase política que no está a la altura ni del pueblo ni de la cultura que los que vinieron en antes, mal que bien, ellos arrimaron, ellos nos dejaron, pero que lo merece porque lle de justicia, porque lle de ley, así lo di la Constitución, y aparte porque lle la única manera viable de que si hay un resquicio para que el asturiano pueda seguir vivo en este mundo que cada vez tiende a ser mucho más uniforme, mucho más provetallo, para poder contar ahí nosotros con la nuestra voz, lo que nos fae diferentes y lo que nos fae a la vez iguales a todos los que tienen una voz diferente, sería con la oficialidad. Yo a ampio quisiera que la clase política dejare de ver en esto un rédito y viere electoral y viere lo que un rédito o un demérito electoral y viere lo que en realidad es patrimonio ya no solo del pueblo asturiano, es patrimonio de la humanidad. El asturiano, cuando decimos que era nuestra lengua, es una lengua nuestra de toda la humanidad, de la misma manera que cualquier otra lengua que exista, que cualquier otro monumento que exista, cualquier otro valir cultural que exista, y un poquitín de todos. Claro. O sea que ojalá que sea oficial, porque es la única manera yo cuido que es la única manera de salvarlo. Yo no imagino el peso de la nieve en ninguna otra lengua, porque contar cómo son los montes de Ponga se diría de otra manera. La lengua propia para hacer y contarlo y el asturiano. Hombre, yo dígote que a mí sonaríame extraño, y no
del invierno asturiano non vedría hay una expresión guapísima que a mí tráemela la luz cuando estás en el monte y va a cocer nieve. Claro, esa luz metálico, esa luz gris, y veslo y sientes, lo dices, está cociendo nieve. Eso, y la expresión podría ser lo mismo, pero claro, y que la cultura... una forma de la expresión que tienen cuando tienes una lengua propia, y es la lengua hay una manera, lengua, cultura, y en muchas ocasiones es difícil xebralo. Podría, hombre, yo cuido que para uno que no sepa asturiano, pues bueno, podría ser la manera más aproximada, si sabe castellano, de verlo, pero claro, raquetas de nieve en vez de barallones, Claro. Son cuestiones o los uños... Ya tenemos imágenes mentales con una y otra palabra. Y con otra, claro. A mí dicesme barallones y veo clarísimamente lo que son. Y dicesme raquetes de nieve y veo les de quechua con la funda, que cuando vas de monte pareces el violinista. Y claro, actívate una serie de imágenes en el cerebro que son totalmente distintas. Bueno, pues Pablo Rodríguez Medina, El peso de la nieve, compráislo, los que estéis de Yern asturiano y los que non, y una novela curtia y ese del tirón, si no atopáis ninguna palabra, saquéisla por contexto, aprendéisla, y tenéis el diccionario también, donde así aprendéis un poco de payabrero, que bien, muy bien. Un abrazo fuerte, muchas gracias, amigo. Gracias a vosotros.